Bueno, vamos a dar los anuncios mientras pasan a recoger los diezmos y las ofrendas. Primero que todo, recuerden los martes a las 8 de la noche tenemos el discipulado con el pastor Josué de Romanos. Los martes a las 8 mandan siempre el link para conectarse por Zoom. Los sábados tenemos el Instituto Bíblico con el pastor Víctor sobre los salmos. Sábados en la mañana, intercesión, ayuno e intercesión a las 9:30 de la mañana. Y recuerden que tenemos dentro de 15 días el retiro. Bueno, ya el retiro, los cupos ya se cerraron. Aquí doña Auri Chepita termina de recoger los que de pronto están debiendo un poquito. Lo del transporte, lo del retiro se lo entregan a doña Auri. Y lo del transporte, los 10.000 pesos de las personas que se van en el transporte se lo entregan a doña Eufra. Entonces, para que porfa separen esas dos. Ya no hay más cupo en la buseta. Creo que ya se cerraron los cupos en la buseta para el transporte. Así que el que no se paró y el que no de pronto tiene con quién irse en carrito, pues Transcalima, allá nos espera. Porque pues ya la buseta se llenó. Ese fin de semana, para las personas de pronto que no van a asistir al retiro, sí va a haber culto común y corriente, entonces para que no dejen de venir tampoco si de pronto no van a asistir al retiro. ¿Qué otro anuncio tenemos aquí? El día de hoy vamos a celebrarle el Día del Padre a los papitos que están acá, entonces para que por favor los que son papás, al finalizar el culto y todo, pues den un poquito de la esperita para darle su respectiva menta y se puedan ir para su casita. Ya, entonces a nosotros nos corresponde el mes y lo que sentimos y lo que les hemos venido hablando es sobre los frutos del espíritu. Y el día de hoy se va a hablar. Bueno, los niños pueden subir a la escuela infantil, los preadolescentes también. Recuerden, los preadolescentes en el salón de acá del fondo, al lado del baño. Y los niños sí en su salón normal. Bueno, buenos días. ¿Cuántos han hecho la tarea de la semana pasada? No escucho, no escucho. ¿Ya hicieron la invitación, pero qué? Bueno, no ha acordado todavía fecha. ¿Quién más? ¿Nadie me ha hecho la tarea? Fernandita, ¿ya hizo la tarea? Bueno, eso es una parte, pero la invitada, acuérdese. Yo ya cumplí, así que tengo toda la autoridad para preguntar. Para los que no estuvieron, ¿cómo me le va, Glorita? Hay una tarea de invitar a comer o a salir o lo que sea a un hermano de la iglesia. Porque la finalidad es que nos empecemos a conocer como iglesia. ¿Amén? Bueno, ya saben, dentro de 8 días vuelvo a pasar revista. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son el fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre la fe, sobre el gozo, y el día de hoy vamos a tocar uno que a veces es muy raro tocarlo, y es la mansedumbre. ¿Cuántos de aquí se consideran mansos? Elías. Y cuando te tiran el carro en la moto, sos manso para responder. Bueno, ya lo desarrolló, ya se volvió manso. Vamos a Números capítulo 12, versículo 3. Números 12, Números capítulo 12, versículo 3. Resulta que en esa escena estaba los hermanos de Moisés rajando de Moisés. Sí, eso lo vimos en la prédica anterior.
Y nos dimos cuenta que aquí hay un pasaje muy especial porque dice que, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y entonces yo empecé a pensar en este tema de la mansedumbre. Yo decía, bueno, pero ¿qué significa la mansedumbre? Resulta que en el diccionario, mansedumbre significa docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Quiere decir que nosotros, con nuestra vida, con nuestra forma de ser, por decirlo así, expresamos mansedumbre. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran mansos? Porque si la palabra aquí, de acuerdo al diccionario, dice que se manifiesta en el trato, quiere decir que la forma como yo trato a los demás es como yo muestro la mansedumbre. Y yo me di cuenta que yo no soy manso. Entonces, si es un fruto del Espíritu, hay que pedirlo. Y empezar a caminar en pos de ese mandamiento, de ese fruto que el Espíritu está mostrándonos. Hay una parte que el Señor me ha estado revelando ya hace un tiempito, y es la fe sin obras y la fe con obras. La fe sin obras es muerta. Quiere decir que la fe sin las obras no está completa. Y usted podría interpretarlo de dos maneras. Usted diría, pero entonces, o sea que uno tiene que hacer obras para poder ser salvo, porque la palabra dice que uno es salvo por la fe. Pero resulta que en este contexto no me está hablando de que uno le dé, de que uno sea salvo por las obras, ¿sí? Sino de que cuando usted ve los ejemplos que ponen de este obrar con fe y tener fe con obras, me está dando un contexto de que cuando yo tomo la decisión de creer, tengo que hacer una acción para que ese creer sea confirmado. Un ejemplo, el Señor le dice a Pedro, Pedro, me están cobrando los impuestos, vaya y pesque y saque de lo que pesque para usted y para mí. Pedro hubiera podido decir, este man está loco. ¿A quién se le ocurre decirle, miren, es pescador? ¿Cuántos pescados ese hombre había abierto en su vida para sacarle las tripas y ver qué había dentro y limpiarlo para venderlo en el mercado? Si esa era su tarea, ese era su empleo, de eso vivía. ¿Cuántas veces él había abierto pescados y nunca en su vida había encontrado un pescado con una moneda dentro? Ahora, de la inmensidad del mar, ¿qué probabilidad había de que sacara un pez y que justo ese pez tuviera una moneda? Así que lo que el Señor le estaba pidiendo a Pedro era imposible. Entonces Pedro tenía fe. Y él dice, bueno, yo creo que Dios es, que tú eres el Hijo de Dios. Y en ese creer de que Él era Dios, fue y pescó. ¿Dónde está el obrar? En ir a pescar. Porque si él se quedara con la fe solamente, dice, sí, yo creo que tú puedes, Señor, tú eres proveedor, Señor, tú pagarás y tú suplirás las necesidades de mi hogar. Y falta una parte, y es el obrar. Entonces, en el obrar yo digo, Señor, yo creo que tú eres proveedor. Estoy dispuesto. Hablaba con un pastor amigo, y entonces él me decía, mira, yo estaba trabajando como vendedor en una empresa y el Señor me mostró de que ya se iba a acabar el trabajo. Entonces hicieron una reunión y el único que tenía conocimiento de que la empresa iba a ser vendida era el propio gerente, nadie más. Entonces, antes de que se saliera a la luz eso, estaban en una reunión como en un diciembre, o no, era en un enero. Entonces estaban charlando y en esas él estaba ido. O sea, todo el mundo estaba hablando y él no sabía qué estaban hablando. Y de un momento a otro él cortó a los demás y dijo, en febrero saldrá a la luz lo que va a pasar en esta empresa.
Y entonces todos como que, ¿vos de qué estás hablando? Y él, no, qué pena, me vino algo. Esperen y verás, en febrero va a pasar algo. Resulta que a finales de febrero, el gerente los reúne a todos y les dice, la empresa fue vendida. Y entonces convocó a todo el equipo comercial y les dijo, miren, los cito para un desayuno. Entonces él está hablando con un muy amigo de él de ahí de la empresa y el man le dice, ¿vos qué crees que sea eso? Y él le dice, pues que nos van a echar. Dice, pero yo quedo tranquilo si me dan 65 millones. Con eso cubro todas mis deudas. Y entonces el otro, ay, esas bobadas. Bueno, fueron al desayuno. Entonces el gerente dice, miren, pues yo sé que aquí todos son por prestación de servicios, pero yo quiero que ustedes fueron muy buenos vendedores, dieron toda durante el tiempo que estuvieron conmigo. Lamentablemente la empresa que compró no quiere tenerlo a ustedes como vendedores porque ustedes ganan mucho. Entonces, les voy a dar una pequeña indemnización y voy a empezar del más pequeño al más grande o del más nuevo al más viejo. Usted, ¿qué es el más nuevo? El pastor. Te voy a dar 65 millones. Y el amigo, no, o sea, lo mire, es que parece usted me da miedo. ¿Sí? Pero, ¿a qué voy? Aquel empezó dijo, bueno, señor, ya estoy sin trabajo, pagué deudas, ¿y ahora qué? Me dedico a la obra, hago esto. Entonces en esa dice, Señor, yo estoy dispuesto a lo que tú digas. Cuando él oró, a la media hora le entró una llamada, mire, para que venga una entrevista. Él hubiera podido decir, no, no, pues yo que voy a ir allá. Y muchas veces el Señor nos da respuestas en medio de lo que nosotros estamos orando, pero no tenemos el obrar. O tenemos el obrar, pero no tenemos la fe. ¿Sí? Por eso dice, acérquese a un hermano para que él le ayude y le incentive para que usted aprenda a tener fe con obras. Amén. Entonces, esta mansedumbre, mis amados, también tenemos que aprender a desarrollarlo. Y esto aplica para todos los frutos, para todo el fruto, para el gozo, para la paz, para la bondad, aplica para todos. Pero en este caso puntual, que es la mansedumbre y que es algo que se refleja en el trato, quiere decir que es en nuestro diario vivir, lo necesitamos con mayor urgencia. Entonces, yo creo que Dios me puede hacer manso. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer manso? Entonces falta el obrar. ¿Y el obrar cuál es? El obrar es que, y he estado en ese ejercicio, se los confieso, que cuando alguien me hace algo que no me agrada y sobre todo que me pasa cuando conduzco, digo, ay, gracias Señor, lo bendigo. Y lo dejo ir. Y en medio en que yo voy haciendo este ejercicio, me voy volviendo más consciente de que no soy manso. Y en ese ser más consciente, soy débil, porque reconozco que soy débil. ¿Y qué dice el débil? Fuerte eso. Amén. Bueno, pastor, dijeron, uy, Josué va a predicar. Bueno, si quieres, pásame la Biblia y yo sigo. Si él estaba mañado, él dijo, oiga, ¿yo cuándo voy a ver a Anita aquí parada? Muy pronto. Les mando para la casa tareita, leer y estudiar Mateo capítulo 11 del 25 en adelante. ¿Listo? Mateo capítulo 11 del 25 en adelante. Recuerden que el estudio se lo tienen que leer por ahí unas 6 veces, ¿vale? Para que lo empiecen a escudriñar. La primera de pasón, la segunda deteniéndose, la tercera mirando lo que no entiende y así. ¿Listo? Padre, te damos gracias por la prédica del día de hoy. Gracias por mi Padre, Señor. Gracias por este día especial que nos permites tener con nosotros a cada uno de nuestros padres, Señor, a los que aún viven. Yo te doy gracias, Señor, por esta bendición de poder tener a mi papá vivo, Señor. Gracias porque a pesar de que hubo una pandemia, tú lo guardaste y que lo tienes aquí con nosotros, Señor. Yo bendigo
con bendición de lo alto a mi Padre. Y bendigo su palabra, bendigo su espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, Dios me los bendiga. El discipulado, ¿cuándo termina, Josué? Perdón la pregunta. Bueno, después que termine Josué, yo voy a ir con el discipulado, otro capítulo de discipulado. Pero, ¿quiénes van a estar ahí? Quiero decirles que los que han estado en el discipulado y en el instituto han crecido mucho y están siendo formados como maestros. Una cosa es la prédica y otra cosa es el desarrollo, los que están en el instituto, ¿cierto? Es coger y desmenuzar todo y todo masticadito. Y eso nos da mayor crecimiento y en eso es que tenemos que estar, en un mayor crecimiento espiritual, porque estamos siendo formados a la estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos están, el Espíritu y la palabra y los ministros que nos están enseñando nos están formando a que seamos como Jesús en la forma de pensar, de hablar y de orar. ¿Sí? Entonces necesitamos eso particularmente. Bueno, Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso, Padre de la gloria, eterno y soberano Señor. Bendito por los siglos de los siglos. Santo es tu nombre, Señor. Te alabamos y exaltamos tu gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás labrando nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones a la medida de Jesús. Te alabamos, Señor. Bendito por los siglos, Señor. Aleluya. Bendice tu palabra, Señor. Bueno, hoy vamos a tener una enseñanza. Y esta enseñanza la vamos a comenzar desde la palabra profética que el Señor nos dio a través del pastor Víctor en primicias. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de la palabra? Repítamela. Bueno, vamos a leerla porque esa palabra se empezó a cumplir. Hay sobre esta casa un nuevo llamado que hoy empieza. Hay sobre esta casa un nuevo destino que hoy empieza. Por cuanto han creído en que yo domino y controlo los tiempos, entonces yo determiné que este es un nuevo tiempo, por cuanto han creído que yo soy el Dios de la historia. Entonces yo comienzo a cambiar su historia de esta casa, de esta familia, de esta iglesia. Por cuanto han sido humillados, yo declaro que este tiempo es de exaltación y por cuanto han sido señalados, yo declaro que serán exaltados por aquellos que los señalaron. Asimismo, todos aquellos que escucharon estas palabras podrán ver que este año en sus vidas y en sus casas, que también serán exaltados y levantados a través de sus hijos, a través de sus trabajos, a través de su familia, y aquellos que no los miraban, los mirarán. Aquellos que veían, que creían que eran invisibles, los verán visibles y oirán su voz, y levantarán aún más todavía sus voces para declarar que son enviados por mí. Que nunca, nunca, nunca podrán dejar de hacer mi propósito, lo que es mi llamado. Ni siquiera se apartarán, ni siquiera pararán, ni siquiera tendrán opción de devolverse en su mirada, porque aquel que os envía, que es enviado por mí, solo mirará el propósito y solo me mirará a mí. Hoy declaramos que el año 2023 es el año de comenzar este ministerio, de levantarse y exaltarse en Dios. Hoy declaramos que el espíritu que humilla también es el que exalta. Hoy declaramos que aquel que se humilla también será exaltado, que aquel que escucha también será escuchado, que aquel que habla por mí será escuchado por miles y en todo lugar y en todo momento. Hoy declaramos tiempo de nueva autoridad sobre todas las cosas. Hoy declaramos el tiempo de lo que no es por lo que es, por lo que sí es. Hoy declaramos que el débil va a ser fuerte. Hoy declaramos que el enfermo va a ser sano. Hoy declaramos que el pobre va a ser rico. Hoy declaramos que el que está solo va a estar acompañado. Hoy declaramos que el que es débil parirá, estéril, perdón, parirá. Ese es el tiempo nuevo de este año en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos y lo creemos. Amén. Bueno, gloria a Dios. La pastora Maricielo lo va a enviar. Sí. Es importante, bueno, muchas veces tenemos
escuchamos muchas palabras proféticas y de pronto las menospreciamos, ¿sí? Y pensamos, y las dejamos pasar, ¿sí? No las tenemos como allí, y es importante porque tenemos que entender una cosa: cuando alguien habla en el nombre del Señor o el Señor habla a través de esa persona, es Dios el que está hablando y tenemos que pararle bolas a lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo, ¿sí? No dejarlo pasar, es otra palabra más, ¿sí? Pero eso es por la incredulidad y tenemos que creer, porque pues esta iglesia del Espíritu, creo que el Espíritu se mueve en esta iglesia, ¿cierto? Creo que Dios habla a través de sus hijos en este lugar. Pues si en el Antiguo Testamento habló a través de una mula, pues puede hablar a través de cualquiera de nosotros, ¿cierto? Porque el Espíritu, porque Dios es real, es verdadero. Entonces, tenemos que creer la palabra, ¿sí? Entonces, es importante eso. Entonces, quiero comentarles que estuvimos en Bogotá la semana pasada y pues el apóstol Roosevelt nos invitó pues para que fuéramos a una administración de mujeres el día sábado, y en la tarde iba a haber una ordenación de pastores allí en Bogotá, en la iglesia allí. Pero cuando iba a comenzar la ordenación, pues Dios le había hablado al apóstol acerca de nosotros, de los que estábamos allí, que toda la vida estuvimos allí, estuvimos aquí con ellos pues en el servicio. Y Dios le habló acerca de impartir. Hay algo, pues ahorita lo explico más, pero hay algo que se llama la unción sacerdotal. Entonces, cuando nos ungen como pastores, es un nivel, ¿sí? Y lo de ahí para allá puede ser la imposición de manos para un comisionamiento, ¿sí? Y entonces, estando ahí en Bogotá, pues el Señor usó al apóstol para darnos un comisionamiento apostólico, ¿sí? Entonces, yo creo que varios vieron allí en YouTube, está el video de Jesucristo de hoy, para los que lo quieran ver. Y algunos hermanos están preocupados. ¿Cómo así que usted ya es un apóstol y entonces se van a ir de la iglesia? No, lo que pasa es que la iglesia entra en otro nivel. Por eso le leí la palabra profética, porque es que Dios está diciendo que para este año viene otro nivel espiritual. Y no es que el pastor y la pastora y la profeta entraron en otro nivel, no, es que la iglesia entramos en otro nivel, ¿sí? Un nivel de más alto hacia arriba y más hacia abajo también. O sea, un escalón hacia arriba y un escalón hacia abajo. ¿Un escalón hacia abajo en qué? En la humildad, en el servicio. Y un escalón hacia arriba en el reino de los cielos, que somos grandes, ¿sí? Porque tenemos que entender que entre más pequeños seamos aquí en la tierra, más grandes somos en el reino. Y el Señor lo explicó así, ¿no? El que quiera ser grande en el reino, que sea vuestro servidor. Y esta iglesia, pienso que se ha caracterizado por el servicio también, ¿sí? Y no hay nada más hermoso que servir y amar, porque tiene que ver allí lo uno con lo otro. Entonces, mis amados, esta palabra ya, como dice, 2023, esta palabra empezó a cumplir, ¿sí? Entramos en otro nivel. ¿Y el nivel es qué? Lo que les hablaba al comienzo, que Cristo se ha perfeccionado en nosotros, que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Y lo tenemos que emprender a hacer todos. ¿En qué? En que tenemos que crecer espiritualmente, ¿sí? O sea, ya no es tiempo de que, pues, está el discipulado, pero a mí no me gusta ese discipulado. Está el instituto, pero es que a mí no me cae bien el pastor Víctor, ¿sí? Y dejamos las cosas a un lado cuando es un alimento supremamente bueno, ¿sí? Bueno, aquí comemos como en casa todos los fines de semana, comida casera, pero el instituto es el chef preparando algo más gustoso y más especial, que es de mayor nutrición para nosotros, ¿sí? De mayor crecimiento. Por eso es importante. No solamente eso, sino también leer las escrituras, leer la palabra de Dios. Porque ahora vamos a ver, estamos en los últimos tiempos. Tenemos poco tiempo para prepararnos, para fortalecernos, para estar listos para lo que se viene, ¿sí? Eso es una realidad, que si usted está como la avestruz, que creo que eso no es real lo que hace la avestruz, mete la cabeza en el piso para aislar el peligro y queda toda expuesta. No podemos hacer eso. No podemos decir, no,
yo no perdono, yo voy a dejar un tiempo que se me quite esto del corazón, pero no, la persona no necesita, no quiero perdonarlo, ¿sí? Que hay gente que dice eso, y escuché una vez una mujer dijo, así me vaya para el infierno, no lo perdono. Y wow, esas son palabras mayores, ¿qué es lo que está diciendo? Es terrible eso. Nadie sabe que no conocemos un ápice del infierno. No quisiéramos ni siquiera que nos ventilara un poquito el calor de allí. Es terrible, ¿sí? Y eso es real. El Señor mismo lo cuenta allí cuando el hombre rico, el Opulón y Lázaro mendigo. Mis amados, tenemos que estar preparados y tenemos que creer en lo que estamos viendo. Estamos viendo, mis amados. No es carreta, estamos viendo que todo lo que dijo la Escritura, el Señor, de los últimos días, de todo lo que acontecerá, las señales de los últimos tiempos. Yo siempre creí que las señales de los últimos tiempos es que venía un tiempo de temblores, venía un tiempo de hambre, venía después otro tiempo de plagas, ¿sí? Que era por épocas, por pedazos. No, los dolores de la mujer cuando está cerca del parto son todo, ¿sí? Todo. Las mujeres que han tenido bebés, todo, se les viene todo. Eso no es que a pedacitos, no, todo. Y en este momento estamos con todo. Estamos viendo unas señales que nunca habíamos visto. Plagas, hambres, incendios, huracanes, temblores, volcanes, guerras, rumores de guerras, recalentamiento, estamos viendo inflación, estamos viendo una cantidad de cosas a la par, a la par. La maldad se ha incrementado. Ahora vemos una cantidad de situaciones que están ocurriendo, que están legalizando unas cosas, que están criminalizando las cosas buenas y legalizando las cosas malas. O sea, lo malo, como dice la Escritura, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y nosotros vamos a entrar en lo de los malos, ¿sí? Porque vamos a estar en contra de muchas cosas que están legalizando, que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces no podemos decir amén a eso, ni decir, como algunos dicen, y lo he escuchado, tenemos que sujetarnos a la autoridad porque Dios dice que tenemos que sujetarnos a la autoridad. Eso es carreta. Las cosas que están en contra de la palabra de Dios, no podemos sujetarnos a esas cosas. No podemos hablar y decir, sí, porque es que hay que sujetarnos. No. Primero está bien obedecer a Dios que a los hombres, dijo también Pedro allí, ¿cierto? Entonces, la enseñanza que es una enseñanza que hoy voy a hablar es acerca de la restauración de todas las cosas. Si usted de pronto ya no lo mira, pues ahí queda para que se acerque y lo mire ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso de los ministerios? Vamos a leer allí en la Escritura. Bueno, y me alegra que hoy tenemos la iglesia nutridita y también por internet para todo esto. Efesios 4:11. Yo en varias ocasiones le he dicho al Señor, cuente conmigo, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo, cuente conmigo y tenme en cuenta. ¿Sí? Y Dios ha contado conmigo y me ha tenido en cuenta. Y yo sé que aún, yo fui presidente de la asociación y cuando salí allí también me dio una palabra profética, la asociación no es el lugar, es un escalón más. ¿Sí? Y yo estaba esperando allí, quedé como me fui para Medellín y pensé que era que Dios allá me iba, y allá Dios me dijo, no es eso, no es el lugar, quédese quieto. Y de ahí para acá me he estado quedando quieto. Y ahora con la finca me quedé más quieto todavía. Y con una incógnita. ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento? Pero con la palabra de enero fue una sacudida como, ya viene, algo va a pasar. Y lo que Dios ha estado anunciando es que tenemos 7 años, ¿cierto?, de preparación. Y no podemos esperar, no, yo espero a lo último.
a lo último cojo lo que sea. No, tenemos que prepararnos, estar preparados, estar preparados. Porque como les digo, la venida del Señor está cerca y hoy lo vamos a ver. Efesios 4:11, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que él constituyó, delegó, encargó, ordenó a unos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como le hablaba el otro día, aquí vinieron y rompieron la cocina, ya no existe la cocina. Vinieron unos hombres y rompieron y hicieron una basura, esto se llenó de polvo, eso, mejor dicho, eso era, lavamos como 2 veces la iglesia porque el mugre era impresionante. Desorganizaron todo, pero algo quedó, algo bonito ahora, ¿cierto? Y allá ahorita hicieron la semana pasada también otra desorganización, allá están ya la cocina tiene forma. Cuando esté formada vamos a hacer una comitiva aquí y vamos a inaugurarla, ¿cierto? Entre todos. Qué rico. Entonces Dios comisionó a estos personajes para la edificación y los que constituyó y que están trabajando en la edificación son como los obreros, no son los capataces ni los gerentes, porque en el reino las cosas no funcionan así. Los que Dios comisionó, los grandes en el reino del cielo, son pequeños aquí en la tierra, ¿sí? Para edificación. ¿Qué quiere decir? Que estos 5 ministerios están colocados aquí en la parte baja para que la iglesia sea levantada sobre ellos, ¿sí? No lo que se está moviendo en muchos lugares, que es lo contrario, que la iglesia está debajo y esos ministerios están encima. Sí, que eso ha ocurrido y está ocurriendo y yo he visto eso, ¿sí? Que la gente está sobre la iglesia mostrándose, como dicen los grandes apóstoles y los grandes profetas y los grandes. Ese no es el orden de Dios. No es. El orden de Dios es que los 5 ministerios están abajo construyendo. ¿Los planes de quién? Del arquitecto. ¿Quién es el arquitecto? Jesús. Él es la piedra angular, la piedra principal y nosotros también somos piedras vivas y estamos construyendo el templo de Dios. Que el templo de Dios es espiritual, no es como el templo que está allá en Jerusalén y que dentro de poco también lo van a levantar, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Sino es un templo vivo, construido por piedras vivas que somos nosotros. Por eso nosotros somos la iglesia de Cristo. Este local no es la iglesia. Lamentablemente la cultura católica de toda la vida que tuvimos nos enseñó que ese lugar era la iglesia. Y entramos con reverencia al lugar porque allí estaba Jesús. O supuestamente estaba la presencia de Dios, pero ahí no era eso así. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por una iglesia y antiguábamos, porque era el lugar santo. Y resulta que no, nosotros somos la iglesia de Cristo donde quiera que estemos. Por eso la escritura dice que donde hayan 2 o más reunidos en su nombre, Él está allí. O sea, Jesús está allí como iglesia también con nosotros. Usted puede estar en cualquier lugar hablando de Dios con otra persona. Allí eso es iglesia. Usted es parte de la iglesia donde quiera que usted esté. Por eso la iglesia se tiene que mostrar, por eso dice que somos luz. Donde quiera que estemos tenemos que mostrarnos al mundo. ¿Sí? Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que mostrar a Dios en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de todo. Si no es así, usted es tinieblas. ¿Sí? Puede ser muy bonito, muy especial, pero usted es tinieblas. Ayer estuvimos, mi esposa me invitó a almorzar de Día del Padre. Y entonces nos sentamos allí en Krebs. Y se sentaron 2 muchachas allá al lado y me dijeron, ay, ¿me permite ver el escanear pues el este que ella no tenía? Le dije, claro, con mucho gusto, pero yo cobro. Y entonces se rió y ¿qué me va a cobrar? Le dije, sí, te voy a cobrar. Y me miró así sorprendida. Le dije, te voy a cobrar que aceptes a Cristo en tu corazón. Ah, no, yo ya lo tengo, estoy llena de Él.
pero por lo que yo sentí, nada, nada, nada. Porque un hijo de Dios, ay, gracias, qué bendición. Somos de la familia. Y si somos de la familia hablamos, pero hubo un corte ahí. Yo lo tengo, pero no sé dónde lo tendría. ¿Sí? Porque en lo que estaban hablando cosas que, ¿entienden? Entonces nosotros, donde quiera que estemos, tenemos que mostrar a Jesús. Si tenemos eso, tenemos que mostrarlo. Donde quiera que estemos. Porque somos la iglesia de Cristo y la iglesia se tiene que manifestar en cualquier lugar. Amén. Bueno, entonces, entendimos que estamos en otro nivel. Siéntanse en otro nivel, mis amados. En mayor nivel de autoridad, de gracia, de favor de Dios. O sea, no tenga temor porque pues siempre dijimos, pues esta iglesia tiene un corte apostólico profético y tenemos nuestros pastores, apóstoles, pero ahorita estamos en otro nivel que Dios nos colocó en otro nivel, no para sentirnos mayores. Olga me decía, pues yo me siento igual, pues yo también me siento igual. O sea, no cambió nada. Pero cuando sea la necesidad, y le comentaba a Olga lo que me pasó cuando yo fui presidente de la asociación, porque yo siempre estuve en un lugar de servicio, siempre estuve allí en el servicio, sujeto a autoridades, sujeto. Y cuando me nombraron presidente, yo dije, wow, ¿y ahora qué hago si todos estos que están conmigo en la junta son unos leones? Y yo le dije, Señor, yo creo que renuncio porque esta gente me va a devorar. ¿Sí? Yo me sentía como un corderito en medio de leones y efectivamente eran unos hombres con mucha soberbia y conocimiento y cosas así. Yo me sentía allí. Y recuerdo que la primera reunión hubo un impasse, porque la junta que estaba conmigo anterior, que yo fui vocal, entonces dijeron, no, pues como usted ya conoce todo, pues usted ya les entrega y me pareció normal la cosa, sí, estamos en medio de hermanos, ¿no? Pero cuando yo llegué a la reunión, uno de ellos se rebeló, pues. ¿Y dónde está la otra junta para que entreguen? No, ellos hablaron conmigo y yo les voy a reportar. Tienen que estar aquí. Entonces yo le dije, pues hermano, si no quiere estar aquí, váyase y venga dentro de 8 días. Pero esta reunión yo la quiero hacer con ustedes para que nos conozcamos y para poder, pero yo mismo me asusté, dije, wow, se me disparó la pistola, porque yo no tenía eso, pero vi cómo la impartición vino y vino una autoridad, ¿sí? Esa autoridad está aquí con nosotros nuevamente. Estamos en otro nivel. No tenga temor de orar por los enfermos. Dios nos ha levantado a otro nivel, como les dije, de mayor humildad y sencillez y servicio y amor, pero de más grandeza en el reino de los cielos. Amén. Y yo sé que esto, si Dios permitió el ampliar la iglesia, algo está pasando. O sea, las cosas no ocurren porque sí. Quiero decirles que no hay dinero en la iglesia para hacer estos arreglos. No los hay. No los hay, pero Dios colocó todo y dio la gracia y vinieron y yo veía cómo tumbaban y todo eso y esta cosa que vale un platal, esa columna, la iglesia no tiene para eso, mis amados. Yo pienso que, no sé si usted estaría pensando, uy, pero la iglesia tiene plática de todos estos arreglos, se va una millonada. Quiero decirles que van como 15 millones. Como así analizados, pero hay más, pero van como 15. ¿Cuánto ha salido de la iglesia? Pues nada, Dios está haciendo todo. Entonces, esto es maravilloso, Dios está ampliando. Dios está, hemos abierto grupos, uno profético y otro pastoral, y estamos enseñando y estamos preparando. ¿Sí? Algo está haciendo el Señor. Entonces, estemos preparados. Esté preparado usted en su oficina o en su medio. Háblele a la gente. Dios lo va a usar. No tenga temor. Dios lo va a usar. No tenga temor de orar. Es que usted no es el que queda mal, ni usted la que queda mal. Si no pasa nada, el problema es del Señor, no suyo. Pero en la historia que yo llevo, pues Dios nunca me ha dejado quedar mal. Como algunos saben, al principio yo oraba por los enfermos y se morían. Literal, se morían. O sea, ya me tenían agüero, ya es como que no invitamos al pastor. Pero se morían con el Señor.
aceptaban al Señor, sentían una mejoría. Ay, un día me llamaron, fui, oré, y un tipo soberbio allí, y dije, no, yo soy un cristiano y vengo a orar por su papá, que yo creo que el Señor lo va a sanar. Me dijo, pues a ver. Entonces, bueno, yo oré por el Señor, le invité a que recibiera al Señor, y al otro día me llamaron, ay, se recuperó, pudo hablar ya y comió, y no sé qué, digo, gloria a Dios. Y al otro día se murió mi papá. Gloria a Dios, pero se fue con el Señor, ¿entiende? Porque es que el propósito de Dios es uno, la salvación de las personas. Entonces no tenga temor de orar, pero importante pues que patan con el Señor, ¿entienden? Ay, pero es que la gente que lleva 20 años en la iglesia sí, pero yo que soy nuevito no. Todos, mis amados. ¿Saben por qué? Es que no es usted, es el Espíritu Santo que está en usted. Yo no puedo resucitar ni una mosca. No tengo ningún poder mío para nada, pero Él está en mí y Él hace todas las cosas. Pero allí internamente me conecto con Él a través de la fe y ocurre lo que tiene que ocurrir. Porque es Él y la gloria es para Él y todo es para Él y Él es el que hace todas las cosas. Y entonces dice la Escritura de tres cosas, los dones del Espíritu en 1 Corintios 12:4. Miremos. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el... Ahora, perdón, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu reparte los dones como Él quiere y a quien quiere, ¿cierto? Si somos la iglesia de Cristo, todos el Espíritu Santo le da dones. Tenemos que descubrir. Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en el don que fue dado por la impartición de manos. Yo tengo un don, pues creo que tengo varios, pero hay un don específico que es de conocimiento, ¿sí? Y yo lo pongo en práctica mirando televisión, mirando de pronto películas o cosas, y yo le digo, Olga, lo va a matar, este es el asesino, este es el malo. Yo le adelanto la película y yo no sé, ¿sí? Todo lo que es, y yo le digo, vea, va a meter un gol por tal lado, va a fallar, y preciso. Pero no es porque está adivinando, no, es el don de conocimiento y yo lo ejercito de esa forma. Entonces, cuando veo una persona, veo el conocimiento en la persona y puedo decirle cosas, revelaciones de su corazón que Dios está mostrando. Entonces, toda la iglesia, porque el Espíritu está en nosotros y es el mismo en todos, si somos la iglesia de Cristo, operan los dones del Espíritu Santo. Amén. Operan. Entonces, ¿cómo usted va a descubrir el don? Pues orando, hablándole a la gente, ¿sí? Yo a veces en eventos proféticos algo, que me gustan los presbiterios proféticos, que varios nos paramos y el Señor nos va mostrando y llamamos a una persona y todos damos palabra, que es muy chévere. Pero yo a veces veo, como por ejemplo, ver un pedacito de hilo. Cojo el hilito y lo jalo y sale todo el pedazo de hilo, ¿cierto? Un ejemplo, no es una gráfica. Entonces, yo estoy allí y me da el Señor tristeza. Pero qué tristeza, qué pasó. Y yo digo, bueno, el Señor me muestra que hay una tristeza y ¡prum! Sale toda la palabra. ¿Sí? Pero coge ese pedacito. Entonces tenemos que ejercitarnos en los dones porque la iglesia está llena de dones. Y los dones son para todos, los hijos de Dios. Para todos. ¿Sí? No hay gente especial. Quiero decirle, todos somos especiales. No hay gente privilegiada, todos somos privilegiados. No hay hijos favoritos, todos somos hijos favoritos. Y no hay nadie más que nadie. Puede ser la persona más pobre, más humilde, más sencilla, más falta de educación, de estudio, digamos, como el ingeniero, el agrónomo, el abogado, el más estudioso. Estamos en el mismo nivel delante de Dios. En el mismo. ¿Sí? Ay, no, mijo, es que usted como es especial y ha estudiado tanto, yo te voy a dar. No. Hay personas que tienen, o sea, no hay especiales para Dios. Todos somos especiales y somos sus hijos. Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Entonces siéntase especial.
Dios no te rechaza, Dios no te menosprecia, Dios te ama. Amén. Entonces dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesús es el que establece los ministerios. ¿Sí? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es en todos, es el mismo. ¿Sí? O sea, el Señor hace, el Padre hace las operaciones y el Hijo imparte los ministerios y el Espíritu Santo los dones. O sea, tenemos todo el equipamiento completo. Todo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como fallamos y aún hay una de esa naturaleza caída, pensamos que estamos descalificados. ¿Sí? Entonces, ay, la embarré, entonces yo me siento, no voy a predicar porque. ¿Entienden? Pablo decía que Dios se glorificaba en su debilidad, ¿cierto? Diga el débil, fuerte soy, con poder del Señor. Y en los momentos, en mi vida personal, cuando he estado más mal, es cuando mejor he predicado. Porque es que no es Otto, es el Espíritu, es el Señor que imparte, que da. Y ahí es donde uno se siente un miserable. Que yo tan mal, Señor, y vea usándome así. ¿Entienden? Entonces, no se descalifique, que Dios no lo descalifica a usted. Si la embarra, vaya a la presencia del Señor. Señor, la embarré, perdóname, Señor, reconozco mi maldad. Un hijo de Dios reconoce que la embarró. Una persona que no ha nacido, no, que no es un hijo de Dios, sigue de largo. ¿Qué importa? A la final nadie se dio cuenta en la iglesia. ¿Entienden? Bueno, entonces seguimos allí. Hechos 20:21. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no, me equivoqué de cita. Perdón, Hechos 3:20. Hechos 3:20. Es que 20 y 3. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Otra vez me equivoqué. Otra vez. Me pasé de libro. Hechos 3:20. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Sí? Hasta quien es cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por sus santos profetas. Restauración de todas las cosas. O sea, el Señor está en los cielos a la diestra del Padre. Señor Jesús. ¿Sí? El Espíritu Santo fue enviado. En Juan, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que fue enviado, que el Espíritu iba a venir, que Él enviaría en su nombre y que el Padre enviaría. Están las tres partes allí en el mismo capítulo. Enviado. Y el Espíritu Santo es el que está en nosotros. ¿Sí? Usted acepta a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. La grandeza, la majestuosidad de Dios habita dentro de este templo carnal. Y dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Usted puede venir aquí entre semana y aquí que el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Pero no, el Espíritu Santo está habitando dentro de usted. Imagínese eso. Ese privilegio que la majestuosidad de los cielos esté dentro de usted. Esté dentro de usted. Por eso, si usted va y peca,
el espíritu se contrista. Y usted no puede decir, no, yo peco y aquí no se dio cuenta nadie. No. El Señor se da cuenta plenamente. Ni siquiera usted piensa nomás en el pecado y ya Dios sabe que usted tiene su intención en su mente y en su corazón. El problema es que esta mente finita piensa que, por ahí decía un pastor, ¿y qué dirá el Señor cuando se dé cuenta? El Señor siempre se da cuenta de todas las cosas. ¿Amén? Bueno, entonces dice hasta cuándo? Hasta la restauración de todas las cosas. Aquí vamos a entrar en la historia, que es el dibujito que yo tengo acá. Cuando vino el Señor y subió al cielo y dejó y dio, comisionó a los apóstoles y todo esto, la iglesia entró en una plenitud y empezó una persecución, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Roma y todo eso? Es importante, mire, a mí me gusta mucho la historia. Una de las clases que más me fascinaba en el colegio era la historia, y aún me fascina la historia. El otro día en el discipulado Josué habló acerca de historia y me encantó todo lo que él habló de historia, porque la historia es real, ¿sí? La historia está escrita, la historia está allí. La Biblia es parte de un libro de historia real, ¿sí? Y hay otros libros fuera de la Biblia que cuentan también muchas de las cosas que ocurrieron y que están allí en la historia. Cuando estuve hace muchos años, estuvimos en Israel con un grupo y fue maravilloso poder ver lo que estaba en la escritura. Fue maravilloso porque yo creía en muchas cosas que estaban aquí escritas, pero que nunca las vi. Pero cuando llegué allá y las vi, dije, wow, se ratificó mi fe y se ratificaron muchas cosas porque están allí. Aquí queda el aposento alto, aquí queda el lago donde Gedeón probó a los otros, el río, o sea, todo allí. Y uno dice, wow, fue una vivificación de algo que yo había creído apenas. Entonces, una bendición. Y entonces, cuando el Señor viene y comisiona a sus discípulos, la iglesia, a pesar de que había una persecución, tanto de los judíos religiosos como de los romanos, porque en esa época decían, el César es el Curius, el Señor, o sea, porque era identificado como mitad Dios y mitad hombre. Entonces era el Curius, el Señor. Y cuando vinieron a decir, Jesucristo es el Señor, están diciendo, está al mismo nivel de César. Jesús es el Señor y Jesús sí era el Señor, ¿sí? Por encima de cualquiera. Entonces vino una persecución porque decían eso. Los cristianos están colocando a ese Jesús por encima de César. Vino una persecución. Y los romanos y los judíos perseguían porque decían, están siguiendo a un Mesías que no es el Mesías. A un Cristo que ellos mismos embolataron allí hasta pagaron para ir, no resucitó y bueno, todas estas cosas. ¿Por qué los judíos hasta el día de hoy están esperando el Mesías? Los judíos religiosos. Porque ellos estaban esperando la restauración de David. Porque ahí la escritura dice que el rey venía de la descendencia de David, ¿sí? Y vino a través de la descendencia de David. Pero ellos estaban pensando en la restauración del reino de David. O sea, una nación, una potencia mundial como estuvo en tiempos de David y de Salomón. Ellos estaban esperando eso. Entonces, cuando viene Jesús y viene es un cordero. Recuerden que muchos se lo unían ahí, no es que este es el que va a hacer la revolución y vamos a dominar a Roma. Y él no venía a dominar a Roma, él venía era a traer la salvación al mundo entero. Y gracias a eso entramos nosotros. Eso era solo el pacto con los judíos, ahora está el pacto con todos, judíos, gentiles, hombre, mujer, con todo el mundo está el pacto de salvación. Amén. Y entonces hay una plenitud cuando viene ese tiempo, aproximadamente hasta el siglo IV, ¿sí? Donde hubo mucha persecución, todos los emperadores persiguieron la iglesia. ¿Sí? Y entonces la iglesia, ¿qué pasaba? Dice que la iglesia crecía y se fortalecía. Entre más persecución, crecía y se fortalecía. Y la mentalidad dice que la gente tenía, estos hermanos, el gozo por haber sido flagelados por el Señor, por ser perseguidos por el Señor. Dice que cuando cascaron a los discípulos salieron felices por haber sido castigados por causa del Señor. O sea, era un privilegio y un honor, imagínense. Ellos todos partidos rotos y todos heridos y dolidos. Gloria a Dios, nos flagelaron por el Señor. ¡Qué privilegio!
¿Sí? Qué privilegio por el nombre del Señor. ¿Qué pasaba con ellos? Estaban preparados. Y cuenta la historia que muchos, hay un libro que lo recomiendo, que es un libro de muerte. El libro Los Mártires se llama. Y el escritor es Fox. ¿Sí? El libro de los mártires. Y ahí hablan, fulano de tal murió así, fulano de tal murió así, fulano de tal murió así. Todo es eso. ¿Cómo murieron? Cuenta la historia de que un hombre lo amarraron y con piedras y todo y lo tiraron al río y flotó. ¿Se imaginan? Y flotó. Y ya él dijo, Señor, ya déjeme morir. O sea, un milagro allí. Otro que lo estaban asando, pues quemando por un lado, dijo, ya me quemé por ahí, déme la vuelta. O sea, llenos del Espíritu Santo. Una cosa loca, ¿cierto? Pero eran llenos del Espíritu Santo y lo vemos en Esteban, ¿no? Que Esteban estaba siendo apedreado y miró los cielos y miraba la gloria de Dios y este parte canal. Porque en los momentos que puedan ser difíciles para nosotros, vendrá la gloria de Dios sobre nosotros que no nos importará absolutamente nada, nada. Estos días, ayer o antier, hablaba con Olga y decía, mira, hay personas que tienen una agonía larga una persona enferma en agonía en una cama, no está pensando en los placeres del mundo y en la mejor comida, no, está pensando es un espacio que Dios le permite a esa persona para poderse reconciliar con él. ¿Sí? Es así. Una persona en agonía no está pensando ahí, yo quiero mejor vestido, cómpreme un Rolex, quisiera comprarme un carro. No está pensando en nada. El único espacio que puede tener allí es para pensar en la eternidad. Pero Dios nos dio el privilegio de que nosotros voluntariamente vayamos a la cruz y muramos ¿a qué? A todas estas pasiones vergonzosas, carnales que nos acechan y nos mueven. Que es toda la parte canal dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, ¿cierto? Amén. Bueno, entonces seguimos allí. Entonces hay una plenitud en la época de la iglesia perseguida, donde los dones del Espíritu Santo estaban fluyendo con todo. ¿Sí? La gente se convertía y de una vez recibía el Espíritu Santo, hablaba en lenguas, daba palabra profética. Bueno, eso era una locura. Milagros por todos lados, fuera demonios. Bueno, eso era impresionante. Toda la iglesia estaban fluyendo los dones. La parte de los ministerios estaban en plenitud, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cada uno se movía conforme al llamado y trabajaba en medio del llamado. El evangelista, ¿cómo se llama el evangelista que tenía 5 hijas profetas? Felipe el evangelista. Llamó a los discípulos, mire, ya les prediqué, se salvaron, necesitan, y mandaron, creo que Pedro fue allá a fortalecer la iglesia y a darle crecimiento. ¿Sí? O sea, había un rol en cada uno. Mire, la columna principal de la iglesia, pues, bueno, Jesús es la piedra angular principal y todo, pero la columna en una iglesia es el pastor. El pastor es la columna principal. Si no hay pastores, la iglesia no se sostiene. ¿Sí? Pueden haber profetas que dirigen, dan dirección a la iglesia, pero el pastor es el que está ahí en el día a día. El evangelista es como decir que el evangelista va al río y pesca. Y coge el pescado y se lo trae al pastor. ¿Para qué? Para que lo pele, le saque las tripas, lo arregle, lo listo y listo para cocinarlo. ¿Entiende? O sea, la tarea como sucia es la del pastor. ¿Sí? Te dice, pero no, pastor. Sí, hermanos. Venimos llenos de problemas, que necesito consejería, que liberación, que una cosa, que la otra, que me quiero ir, que es que usted pastor y a veces son atacados los pastores o somos atacados pues y menospreciados. El que más uno le ha servido es el que lo traiciona y le va a hablar mal de uno y toda la cosa, pero uno con el amor de poder servir a la persona. Y uno se le mete en la cocina a la persona. Porque esa es la idea. ¿Para qué? Para que sea libre y sea sano y avance y crezca espiritualmente. Este pastor tan metido. ¿Sí? Pero a mí no me interesa meterme ni estoy interesado en eso. A mí me interesa mi labor que Dios me constituyó en esa parte de poder darle crecimiento y limpiar a la persona, ayudarle para que pueda caminar y avanzar y crecer a la estatura de Cristo. ¿Sí? Y entonces está el otro que es el profeta, que es el que da dirección.
Y uno de los ministerios que de pronto son más menospreciados, digamos, es el maestro. Porque, qué jartera escuchar a los maestros, hable y hable. Pero ellos son los que preparan el alimento para que lo podamos digerir bien y lo podamos entender, ¿sí? Y haya un mayor crecimiento. El ministerio de maestros, por eso el ministerio de maestros tiene que ver con todos. Mire, hablando de la mano de Dios están los 5 ministerios. Mano de Dios. Entonces están el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Sí? Están los 5. Y entonces, hoy en día, bueno, el profeta es el más grande de todos. No, el profeta es el más pequeño de todos. ¿Sí? El apóstol es el más pequeño de todos. Pero tiene que ver con el maestro, tiene que ver con el pastor, tiene que ver con el evangelista, tiene que ver con el profeta y consigo mismo. ¿Sí? O sea que un apóstol es una bendición, porque puede evangelizar, puede pastorear, puede enseñar, puede profetizar. ¿Sí? Y como la iglesia es apostólica y profética, quiere decir que todos podemos hacer eso. ¿O no? ¿Sí? Tenemos esa capacitación. Lo que pasa es que nos da miedo, nos falta la fe y no creemos en nosotros. Entonces, si yo le dijera, hermanito, vaya a abrir un grupo allí al distrito o a Terror. No, yo no, yo no. Y es que cuando lo tiran uno al agua y no sabe nadar, o aprende a nadar, o aprende a nadar. ¿Sí? Recuerden que yo la vez pasada les conté, eso me pasó a mí, yo aprendí. Y era necesario que me tiraran de esa forma al agua para poder aprender, porque si no, no hubiera hecho nada. Estaría sentado por ahí en la iglesia esperando que cualquier cosa. Todos estamos capacitados para hacer la obra del Señor. ¿Sí? Y hay muchas personas que yo nunca les podré llegar, y ustedes sí. Porque es su papá, porque es su familiar, porque es su compañero de trabajo, porque es su hermano, porque es... Y usted puede hablarle. Pero si yo voy a hablarle, no me va a recibir porque soy un desconocido, pero usted sí le puede hablar. Con su vida, con su testimonio y hablándole del Señor. ¿Sí? ¿Recuerdan la vez pasada? A mí me compartió, yo llegué al Señor por mano, porque mi hermano me hizo un llamado y me invitó donde el pastor Rubén y allí fue donde recibí el Señor. ¿Entienden? Entonces, tenemos toda la capacidad de llegar a muchas personas que están cerca de nosotros y que van camino al infierno, entienda bien, van camino al infierno, se van a perder por toda la eternidad. La persona que usted más ama va para el infierno. Y si usted está callado, usted va a ser posiblemente causa de que esa persona se pierda. Van para el infierno, hay que entender eso, van para el infierno, no tienen salvación. Si usted no les predica y no les habla, se pueden perder. ¿Mm? Entonces, tenemos que tomar conciencia en eso. Y entonces la iglesia tenía una plenitud donde todos los dones se movían, donde el llamado de los 5 ministerios fluían y donde lo principal, el fruto del Espíritu Santo abundaba en la iglesia. Os habló de la recogida de frijoles, una abundancia de fruto. El carácter de Cristo operando en nuestras vidas. ¡Qué bendición! Porque cuando opera el fruto del Espíritu Santo, quiere decir que tenemos una plenitud de Jesús en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe, operando, creciendo, abundando en nuestras vidas. Que la gente dice, wow, esta persona tan especial. Yo quisiera estar cerca de esta persona. Oiga, ¿usted qué tiene que es como diferente? ¿Mm? Somos luz. Somos luz. Tenemos que ser luz. Y tiene que haber transformación donde quiera que estemos. Amén. Y entonces estaba la plenitud. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Satanás
vino con todo y dijo, bueno, si mato a Jesús, se acaba el cuento. Nada, eso fue antes una bomba atómica. No, entonces voy a perseguir la iglesia, voy a destruir la iglesia. Y vino la persecución impresionante y entre más mataban cristianos, más se multiplicaban. Más. Y había una convicción en el que se convertía, que el que se convertía sabía que iba a morir. Y estaba listo para morir. Cuenta la historia que unos soldados llevaban un grupo de cristianos para echarlos a los leones y en el camino se convirtieron, cayó la unción del Espíritu sobre sus vidas y cayeron sus armas y pasaron al paredón a morir allá con los otros. Cosas tremendas. ¿Por qué? Porque es que tenemos una conciencia de que, ay, está en la vida y, mejor dicho, la vida, ay, que no me vaya a morir. Pero la verdadera vida de nosotros está en la eternidad con Dios. Esa es nuestra vida, eso es lo que nos espera. Pablo tenía la convicción tan clara que decía, para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Caramba, me tengo que quedar aquí por causa de ustedes, pero yo quisiera estar con mi Señor. Pero por causa de ustedes sigo aquí. La convicción de la eternidad. Mis amados, somos eternos. El cielo nos espera, la eternidad nos espera. Donde el llanto, ni el dolor, ni la angustia, ni la aflicción, ni tantas cosas que vimos aquí, no van a estar. Nos vamos a caer y no nos vamos a fracturar, ni nos vamos a romper. Eternidad en nosotros. Y aquí nosotros peleando por no morirnos. Ni espiritualmente, ni físicamente. Sabiendo claramente que la verdad verdadera en cada uno de nosotros es que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y peleamos por no morirnos. Y lo hablo en sentido figurado en cuanto a la carne. Que me orgullo. Yo, ¿por qué voy a tener que pedir perdón? No. Y no hago. Y no me rindo. Y tienen que venir pruebas y aflicciones, situaciones para uno decir, Señor, hace tu voluntad. Lo que tú quieras, Padre. Y allá nos quiere llevar el Señor a hacer su voluntad. Eso no es nuevo. Acuérdense de Jonás. No voy a predicar a los ninivitas. No voy allá. No voy. Esos partidas sinvergüenzas que se mueran, que sean destruidos. Y se bajó del barco, pues, ya lo comió el pez y después me he botado a la orilla de otra vez para decir, bueno, está bien, yo voy. En contra de mi voluntad, yo voy. Y predicó un evangelio para que nadie se salvara. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Ni que era arrepientas, el Señor los ama, le están dando una oportunidad. Nada, van a ser destruidos en 40 días. ¿Qué fue lo que predicó Jonás? Van a ser destruidos en 40 días. Hay una convicción sobre todo, dice que niños, hombres, desde el rey para abajo, ayuno a proclamar arrepentimiento y perdón. Y Dios se arrepintió de destruirlos. Y el Jonás quedó aburrido. No quería ir y fui y les prediqué lo que, para que no se salvaran, pues, para que no creyeran y todo lo contrario. Que la misericordia de Dios es grande. Amén. Y entonces llegó el siglo IV como Satanás probó por todo lado a ver cómo acaba la iglesia y la iglesia más grande todavía, más fortalecida, más llena de ministerios, más llena de dones. ¿Qué dijo? Pues únete al enemigo. No puedes destruir, pues únete. Y entonces se levantó el primer papa. Allí empezó la iglesia católica. Eso es historia. O sea, la iglesia católica no dice eso. La iglesia católica dice que el primer papa fue Pedro. No, el primer papa fue Constantino. Allí comenzó la iglesia católica. Tiene que usted era, yo creía todo lo que me contaba, pero ya cuando fui a la historia y estudié me di cuenta que el primer papa fue Constantino. Fue emperador. Poder económico, poder político y poder religioso. Ahí decía Carlos Marx que el opio del pueblo es la religión. Bueno, este hombre cogió todo eso porque él era religioso en cuanto a su dios pagano y simplemente por leer la historia de Constantino, si no la ha leído, decretó un día que el dios de los cristianos era el dios de los romanos. Entonces, por edicto, el dios de los cristianos vino a ser el dios, ¿iglesia qué? Católica
apostólica y de Roma, del imperio. ¿Sí? Y de ahí para acá, todos los papas han sido romanos, con sus excepciones. Y usted lee la historia y es una historia terrible. Entonces, todos los políticos, los gobernadores de por allá, los sátrapas y todo eso empezaron a ser ¿qué? Obispos del imperio. ¿Con poder qué? Religioso, económico, político. ¿Sí? Y ahí tiene que ver lo que viene en estos tiempos. Entonces, después de eso que el emperador Constantino declaró el Dios de los cristianos como Dios de los romanos, empezó a dar prebendas. Y dice allí la historia que a los cristianos que eran, digamos, de alta jerarquía, les devolvieron templos, les devolvieron propiedades, que aunque las hubieran dado a otros, tenían que devolverlas y empezaron a devolver y a darles propiedades y riquezas y dineros y todo eso. Empezaron a... Entonces la iglesia, ¿qué hizo? Después de estar luchando contra todo, entró en una decadencia espiritual, moral. ¿Sí? Y entonces la iglesia empezó a perder. Aquí vemos en minúscula los dones, los ministerios y los frutos. ¿Sí? Entró en una decadencia espiritual. Más adelante, hacia la Edad Media, hacia la época del oscurantismo, donde la Biblia estaba perdida. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Quieren sacar la Biblia también de plano. ¿Por qué? Porque es que la Biblia es la que nos da el camino, es la luz, es todo. Yo recuerdo en mi niñez, que a mí me decían que no podía leer la Biblia. En mi casa me decían, mijo, es que leer la Biblia se vuelve uno loco. Fue de su primo fulano tal que él empezó a leer la Biblia y se volvió loco. Entonces decía, uy, si ese libro es peligroso. Porque Satanás encargó eso. No lean la Biblia porque se vuelven locos. Locos para el mundo, pero cuerdos para Dios. Claro, si entendemos. Yo empecé a ver la Biblia y se me abrió todo un panorama y dije, wow. Yo sí no entendía nada. Pues yo me preguntaba cosas de los curas y todo eso y decía, pero ¿por qué se visten así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero no hallaba respuesta. Pero cuando leí la Biblia me di cuenta de todo el tejemaneje y toda la historia y la revelación y la luz vino a mi corazón. De cuán equivocado estaba yo y cuán era mi camino y hacia dónde iba. Porque amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación. Y pocos son nosotros los privilegiados que entramos por él. Privilegiados. Que en medio de una multitud tan grande, Dios te haya visto y te haya hecho, te escojo, te escojo, te escojo, te escojo, te escojo. Especial tesoro para mí. ¿Mm? Y que nos haya concedido el arrepentimiento. Yo veo gente que está muy perdida, gente cercana. He visto mucha gente que está allí. Salimos a la calle y hay una gran multitud de gente que va camino al infierno. Y yo les tengo la solución y usted les tiene la solución. Y dice la escritura, escuchen o dejen de escuchar. Hábleles. Así le digan, usted está loco, usted cumplí con hablarles. Y no van a tener excusa. Escucharon. A mí me han rechazado muchas veces. Se han burlado de mí por hablarles de Jesús. Me han menospreciado. Tengo un lugar en los cielos. Y aquí en la tierra, el reino de los cielos se acercó. Aquí estoy participando del reino de los cielos. Amén. El que no quiera escuchar, problema de él. Pero yo cumplí con hablarle. Amén. Y entonces llega la época del oscurantismo donde se perdió todo. Mejor dicho, ahí sí está como en la época de Jonás. Nadie sabía distinguir entre su derecha y su izquierda. Creían en una cantidad de cosas impresionantes en la época del oscurantismo. Tenían los clavos de Cristo, tenían el sudario, tenían la calavera de Juan el Bautista, tenían cualquier cosa que decían que eran los reyes y todo eso, tenían bodegas completas de pura fetichería, diciendo que es que eso eran los clavos de Cristo y que una cantidad, que las astillas de la cruz, y eso le colocaban altar y lo adoraban y todo eso. Total ignorancia y oscuridad. Hasta la Iglesia Católica, en la época que hasta hoy en día funcionan las indulgencias, denominaron a un preso, un tipo
malandro, para que recogiera las indulgencias, firmado por la autorización del Papa. El que pague indulgencias, su mamá que está en el purgatorio quemándose hace 200 años, o 100 años, o 50 años, y está condenada a 50.000 años allí en el purgatorio, pague, y entre más pague, menos años en el purgatorio. Usted que amaba a su mamá y le decían, mire, está ya quemando, pobrecita mi mamá, tan buena que era. La moneda tocaba el cajón, el alma volaba. ¿Sí? Y la gente ignorante porque no leía la escritura, porque no sabe la escritura y todo eso, entonces decía, lo que diga la autoridad religiosa, eso es. Y pagaban para que su mamita saliera ya del purgatorio y no se quemara tanto. Yo iba al cementerio con mi mamá a pagar indulgencias. Mi mamá me decía que la acompañara, había un cuaderno allí, sacaban, no, que cuántas indulgencias, no, que 10 indulgencias. Entonces hacían 10 cruces. Valen tanto. Mi mamá pagaba y mi mamá que no, es que ellos van a rezar por el alma de su abuela para que salga del purgatorio. Mis amados, no hay purgatorio. Entendí en la Biblia que no existe el purgatorio. Está el cielo y está el infierno. Solo hay dos opciones, el camino angosto o el camino ancho. Usted lo decide. No, pues Dios cuando uno se muera es el que va. No, usted lo decide aquí en la tierra. Decide su salvación. No, que yo recibo para mi mamá y para mi familia. No, usted, único con Dios. Personal. Dios es un Dios personal. Dios no es el Dios corporativo. Dios es personal. Es su Dios. Pagó por su alma. Dio su vida por usted. Por lo tanto, usted tiene que relacionar con su Dios y saber si va camino al infierno o va camino al cielo. No hay más opciones. Lamentablemente no hay más opciones. ¿Sí? Porque Dios es justo y misericordioso. Tardo para la ira y grande misericordia. ¿Sí? Que castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia hasta 1000 generaciones. O sea, la misericordia de Dios es inmensa, amplio, y es amplio en perdonar. Solo necesita que tú te inclines y digas, Señor, pequé, perdóname, Señor. Ya, listo. Ya. Pero Señor, es que ayer se acuerda. No, hijo, ya no me acuerdo. Dice la Escritura que nuestros pecados son cogidos y tirados a lo profundo del mar. Mi hijo, vaya, búsquelo a ver dónde lo encuentra. Pero Señor, es que acuérdese que hace. No, hijo, ya me pediste, eso ya no existe. No existe. Para el Señor ya no existe. Tú le pediste perdón, no existe ya. ¿Sí? Ahora, en cuanto al perdón, en cuanto a las consecuencias, pueden haber consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, de eso también va a cosechar. Y lo puede cosechar en iniquidad con sus hijos. ¿Sí? Entonces, en eso que tenemos que mirar para arrancar y acabar con la cosecha y la iniquidad generacional. ¿Amén? Y entonces empieza la Edad Media, que yo pienso que fue un tiempo del renacimiento, del despertar. Y en esa época, 1400 y piquito, antes del descubrimiento, viene lo que llaman el protestantismo, pero no fue una protesta. O sea, allí hubo protesta, Lutero colocó las tesis en contra de la Iglesia Católica y toda la cosa, pero no fue una protesta, la verdad fue un redescubrimiento de la verdad, porque este Lutero empezó a escudriñar la Escritura y dijo, ¿cómo así que uno se salva por ser bueno o por pagar? Uno se salva es por la fe. El justo por la fe dirá, y eso se le explotó en la mente a Lutero y dijo, mire, no necesitamos esto, es solamente por creer. Y entonces se levantó la iglesia calvinista. El justo por la fe dirá. Más adelante siguen estudiando, pues ya se salvan por creer en el Señor, pero entonces dicen, no, pero el bautismo, ahí dice que hay que bautizarse, que el bautismo no es de niños, el bautismo es de arrepentimiento, entonces tenemos que bautizarlo, entonces surge la iglesia bautista, anabautista, rebautizados, pero porque yo nací católico, bautizado y me matricularon, pero yo nunca di mi consentimiento. Di mi consentimiento y acepté a Jesús cuando tenía 23 años. ¿Sí?
Y entonces después de eso me bauticé con una convicción que tenía que bautizarme para arrepentimiento. Y entonces allí siguieron surgiendo la iglesia wesleyana, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, sí que era presbiterio, la iglesia jusita, con verdades que iban descubriendo la palabra y entonces se centraban en esta es la verdad y aquí somos nosotros, ¿sí? Y el más grande movimiento, digamos, fue el movimiento entre 1800 y 1900 que surgió el pentecostalismo, la iglesia pentecostal, donde la gente, el avivamiento de la calle Azusa, todo esto es un despertar espiritual impresionante de mover de Dios, donde no solamente era la palabra, donde no solamente era los ministerios pastorales, sino que empezaron a abundar otras cosas, ¿sí? Entonces la gente se convertía y oraba en lenguas. Y ahí surgieron otro tipo de iglesias, 1900. O sea, eso fue como, tuvo que ver también con la revolución industrial, o sea, muchas cosas que fueron bien moviéndose en el plano natural, empezaron en el plano espiritual también, ¿sí? Y entonces ya se empezó a hablar del espíritu nuevamente. Antes no se hablaba, todo era palabra. O sea, los mejores institutos, los bautistas, ellos te leen la Biblia y te escudriñan la Biblia y te enseñan la Biblia, pero ellos no creen en nada de esto, ¿sí? Ellos dicen que todo lo que es apostólico, profético, el don de lenguas, eso es del Antiguo Testamento, de la época de Jesús, que ya eso se acabó. No más, solamente fue Jesús y ya, ¿sí? Recuerdo cuando nos casamos que alquilamos la iglesia del Seminario Bautista y cuando fuimos, pues nos investigaron ustedes de qué iglesia vienen. Bueno, no, nosotros somos de tal iglesia. Bueno, nosotros les prestamos el local, pero con una condición, que no van a hablar chismes de viejas. Sí, eso de estar hablando en lenguas, eso no es de Dios. Y una época que vinieron gente profeta y todo eso, que había una convención nacional cristiana aquí en Cali, ellos mandaron una carta, no vamos a ese evento, porque ese evento es de adivinación y de brujería. La gente viene a adivinarle el futuro a la gente, hablando de los profetas. O sea, sí, mandaron una carta, yo leí esa carta también. Una proclamación de los bautistas y de esa época que eso era carreta. Ahora ya hay mucha apertura, ya hay renovación de los bautistas y todo eso. La iglesia bautista renovada, que creen en el espíritu, que hablan en lenguas, que profetizan. Bueno, tremendo eso. Y entonces, eso surgió en el año 1900, en adelante, en 1950, por los 50, yo no le estoy dando, eso son las aproximaciones, porque eso no fue que hubo el movernos, sino procesos, ¿cierto? Vino el movimiento carismático con el cura García Herrero, no sé si se acuerdan algunos. Dentro de la Iglesia Católica hubo un movimiento carismático que empezaron los dones a fluir y el Espíritu Santo. Pero parte de ese movimiento se convirtió en espiritismo porque decían, así dice María, no así dice el Señor. Entonces, María, ustedes saben que María fue la madre del Señor para venir a la tierra y ella murió y está en el cielo con ellos. Pero aquí nada de ver porque no es, estaban los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, aquí nadie, no es que mi familia, es que mi papá se murió y yo lo siento y él viene y me toca y que no es que, no, eso es un demonio. El que se murió y está o en el infierno o en el cielo, no hay más lugar. Aquí en la tierra desapareció y eso está escrito en la Biblia y si usted no tiene, si tiene alguna duda lo miramos para que usted lo lea directamente en la palabra. Y entonces comenzó el movimiento carismático donde muchas personas de ese movimiento pasaron a la iglesia cristiana porque dieron cuenta que aquí había unas falencias. Sí se movía el espíritu y toda la cosa, pero faltaban cosas y se movieron hacia la iglesia cristiana, ¿sí? Y entonces, aproximadamente en 1980, acuérdense que aquí hay una serie de iglesias que se levantaron y a comienzos de 1900 se levantó la iglesia Asamblea de Dios, Cruzada Cristiana, Unión Misionera, muchas iglesias, misiones que vinieron de Estados Unidos. Hay un libro muy lindo que me quebrantó mucho que llama La llama que nunca se apaga. Es por el fundador de la Unión Misionera aquí en el Valle, ¿sí? Cómo llegó a Buenaventura y a Lomo de Mula
Empezaron a evangelizar todo este sector y todo eso. Una historia muy bonita. Si tienen opción de conseguirlo, sería muy chévere. La llama que nunca se apaga. Nos invitaron a una iglesia en Palmira, porque ellos fueron muy atacados aquí en Cali, les tocó y se fueron para Palmira. Allí fue donde estaba el fuerte de la Unión Misionera. Y fuimos a una iglesia, y cuando fuimos, las puertas de la iglesia en metal, llenas de golpes. Y ellos decidieron dejar esa puerta ahí siempre. Y mire, esta puerta es histórica. Todos estos golpes son toda la piedra que le tiraban a la iglesia, porque el obispo mandaba ir a pedir a las iglesias de blasfemos y de apóstatas de la iglesia católica. Historia. La iglesia aquí surgió también con muertes y con sangre de muchos mártires aquí también, ¿sí? Y entonces surgieron esas iglesias, que eran denominaciones. Para 1980 surgieron las iglesias independientes. Hasta esa época, la gente miraba a las iglesias cristianas como la gente ignorante, pobre y miserable que no tenía nada que hacer, entonces se metían a las iglesias. Pero eran gente de Dios, temerosos de Dios y dispuestos también a dar muchos, eran muy convencidos del Señor. En 1980 surgieron las iglesias independientes, porque había un mover de Dios allí también. Y yo llamo esto a la iglesia independiente, ¿por qué? Porque resulta que de pronto un médico, un abogado, un ingeniero, un publicista como nuestro pastor, Dios se le reveló a su vida, y entonces llaman a sus amigos y empiezan, mire, Dios se reveló a mi vida, pasó esto, y la gente empezó a convertir y empezaron a surgir iglesias bajo esa índole, ¿sí? Los otros eran denominaciones que usted para llegar a ser pastor tenía que hacer una carrera impresionante y hacer 20 institutos y ser, mejor dicho, para poder decir que era un obrero cristiano, para poder decir, pero aquí Dios levantó unos hombres profesionales que Dios se le revelaba de una forma sobrenatural. Por ejemplo, mi pastor, Dios siempre le reveló en sueños, pero sueños reales y muy tremendos. Y allí empezaron a formarse esas iglesias. De ahí surgió la iglesia Jesucristo vive hoy, de ese tiempo. Tanto el pastor se convirtió en el año como 84, 85, yo me convertí en el año 87. Y de ahí surgió ese mover de iglesias independientes, diferentes a las otras, pero con el mismo ímpetu, digamos, en cuanto al crecimiento espiritual, donde se pudo llegar a mucha gente que no llegaría a estas iglesias porque eran las iglesias pobres y de gente que ellos minimizaban o menospreciaban, ¿sí? Y entonces vino otro nivel donde Dios abrió una puerta bien especial. Ahí surgió ya las iglesias independientes y empezaron que hasta las iglesias de denominación habían 3 ministerios: el pastor, el evangelista y el maestro. Estaban esos 3 ministerios. Ninguno de ellos reconocería la parte profética ni la parte apostólica, solamente con estos 3, ¿sí? Y por mucho tiempo estuvieron estos 3 moviéndose impresionantemente. Pero en los años aproximadamente 90 empezó el movimiento profético, ¿sí? Y el movimiento profético, pues, terrible porque habían unos que sí, pero habían otros que no, porque, uy, el profeta, ¿sí? Y eso, llegar un profeta a una iglesia, eso era, o mejor dicho, se llenaba la iglesia, ¿sí? Que viene un profeta, no sé quién, y eso, los que ni nunca habían ido llegaban para que me diga algo, ¿sí? Y estaba uno ahí sentado a ver a ver si me señala a mí, ¿qué me va a decir? ¿Sí? Y le decían, ve, fulano de tal, el que está allá, ahí mismo, el Señor te dice, y no, eso era impresionante, ¿sí? Y todo era buscando a ver que me diga algo el profeta, algo de Dios. Y pues Satanás a veces se adelanta y hizo mucho daño con la parte profética. El Señor dice que vendas tu casa y que la traigas al pastor. El Señor dice que esta no es tu mujer, que esta es la otra. Y la gente dijo el profeta y eso hay que obedecerlo. Entonces, mucho daño se hizo, mucho. Y entonces ya muchas iglesias dijeron, no queremos hablar de profetas. No, eso destruyeron la iglesia, acabaron con la iglesia. Sí, y entonces, pero estaba la parte correcta de Dios. Y han venido hombres tremendos, profetas de Dios tremendos con la unción profética. ¿Sí? Y bueno,
entró como una calma y empezó el movimiento apostólico. Y el movimiento apostólico también generó un poco de daño en la iglesia. Porque la gente asumía que ser apóstol era la cabeza máxima de la iglesia. Ser apóstol es el más pequeño de toda la iglesia. No el más grande. Es el que más se tiene que parecer al Señor. En el amor, en el servicio, en la humildad y en todas las cosas. Pero levantaron unos apóstoles que nadie los podía tocar ni mirar porque era la suprema corte. ¿Sí? Llegó el apóstol, subiendo, caminando 2 metros más allá. ¿Sí? Y no. Resulta que no, eso no es. Como les dije al comienzo. Entonces, aquí vino la restauración y está la restauración total de todas las cosas. Escucha, ¿se acuerdan lo que le leí al principio? Hasta que fue llevado al cielo hasta que venga la restauración de todas las cosas, la restauración de la plenitud de la iglesia. Y entonces hoy en día estamos viendo que ya están restaurados los dones del Espíritu, están restaurados los ministerios del Señor Jesucristo y están las operaciones del Padre. Está restaurado porque está operando los frutos del Espíritu Santo en la iglesia. O sea que este árbol que creció aquí y se perdió, nuevamente está hoy en día en plenitud. O sea, las cosas están restauradas, estamos con los 5 ministerios, estamos con los dones del Espíritu, estamos con los frutos del Espíritu, estamos ya preparados. Pero también hay algo geográficamente. Porque en el año 70, Israel fue destruida, el templo fue destruido por el hijo del emperador, eso fue Tito, el que hizo eso, y acabó con todo. Destruyeron todo absolutamente y desapareció de la faz de la tierra el pueblo de Israel. Yo hace tiempo había compartido eso, pero sentí que tenía que volverlo a compartir. Entonces fue todo destruido y desapareció Israel. 2000 años después, año 48, Segunda Guerra Mundial, Israel fue restaurada como nación. Un imposible, solo posible para Dios. Israel fue nuevamente una nación. Y en el año 67 es conquistada Jerusalén en la guerra de los 6 días. ¿Los 6 días o los 7 días? O sea que volvió la capital de Israel. Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y el Señor profetizó, no quedará piedra sobre piedra en Jerusalén. Pero cuando Jerusalén es levantada nuevamente, viene un cumplimiento profético que no pasará esta generación antes de la venida del Señor. ¿Sí? Como si allí cuando profetizó Jesús se tuviera el tiempo y ahorita reconstruida en el 67, se injertó nuevamente allí la palabra profética para decir, no pasará esta generación antes de mi venida. Y una generación, según la Biblia, lo último son 80 años de una generación. Yo tengo ahí una teoría, esto no está en la Biblia, una teoría mía. ¿Sí? Jerusalén fue restaurada en el 67, de ahí para acá empezó a contar una generación. 67 y 80. Matemáticos. 67 y 80. ¿Ah? 147, pues sí, 2047. O sea, al 2047 se cumpliría esa generación. Pero dice, no pasará esta generación. Recuerden, esta es una teoría. Pero estamos viendo que del 2023 al 2030 está la Agenda 2030, que es un cumplimiento de gobierno mundial que está tergiversando y está trabajando una cantidad de cosas donde ya las vacas son las culpables del recalentamiento global y entonces nos inventamos la carne sintética. ¿Sí? Y el principal precursor, Israel. Están dando muchas cosas, ¿cierto? Y entonces, todo lo bueno está haciendo malo y todo lo malo está haciendo bueno. Se está buscando un gobierno mundial y volvemos nuevamente a todas las señales que están habiendo.
y que la iglesia y nosotros nos tenemos que preparar en estos años que nos quedan antes de lo que va a pasar y que vamos a estar viendo, vamos a ser testigos principales de lo que está viendo y está ocurriendo, palabra versus el mundo. Estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Y hemos visto cosas terribles y vamos a ver cosas más terribles. Pero siempre que usted vea algo más terrible, usted va a decir, uy, el Señor ya viene, está cerca. En cualquier momento viene por su iglesia. Y entonces, como está la restauración de todas las cosas de los ministerios, viene un tiempo de un gran avivamiento de la iglesia hacia el mundo. Muchas personas van a ser salvas. Como nunca en la historia de la tierra, el mundo ha tenido tanta gente como lo tuvo en la época antigua. ¿Sí? En la época antigua no hay la cantidad de gente que tenemos ahorita. ¿Sí? Y vamos a ver un gran avivamiento, un gran despertar espiritual. En Israel muchos judíos ortodoxos se están convirtiendo. Vi un video antier hace un par de días, científico, inventor, y el hombre saca todos sus títulos, un judío de ortodoxo, de familia ortodoxa. Y habla todo, mire, yo soy fulano de tal, soy inventor, soy científico, soy no sé qué, tengo tantas patentes, y habla todo su currículum. Jesús se reveló, Jesús es Dios. Jesús es Dios, dice el hombre. Con lágrimas, Dios se me reveló. Y bueno, y yo fui, le hablé a mi papá, y mi papá pues se alborotó contra mí, mi mamá también, y pues lo mataron porque se puso a hablar en contra de las leyes y de los sacerdotes allí, por eso fue que lo mataron. Y la mamá dice, pero estaba orando por mi madre, y vino mi madre a decir, hijo, definitivamente Jesús es el Señor, Dios se reveló a mi corazón. Ahí cuenta el hombre, voy a ver si lo encuentro para enviárselos. Y están ocurriendo cosas en medio de los musulmanes. El Señor Jesús está revelando directamente a ellos. Ahí vi también un video de uno de ISIS, que cuenta cómo Dios llegó, el Señor llegó y le dijo, yo soy Jesús. Y el hombre llorando cuenta su testimonio. Dios se está moviendo de una forma impresionante en el mundo musulmán, en medio de los judíos, en medio de mucha gente. Y nosotros somos testigos y tenemos que ser actores de este avivamiento y de este despertar espiritual. Porque ya está la restauración de todas las cosas. Y somos partícipes de este mover apostólico, donde cubre todos los ministerios, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. ¿En quiénes? En ustedes y en nosotros. Amén. Y amén. ¿Tengo una última cita? No. Quiero leerles, ya para terminar, la cita. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. Aquí pongo en Sión, la piedra viva, ciertamente menospreciada, pero para Dios escogida y perfecta. Amén. Los bendigo, mis amados. Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo nuestro. No nos menospreciemos. El Señor está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Amén. Señor los bendiga.